Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí en su página Formando Familias Fuertes en tu programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y bueno, pues feliz de poder compartir con ustedes ese tema tan hermoso que vamos a tener el día de hoy, en el que pues vamos a descubrir sobre todo el gran amor de Dios, ¿no? El gran amor que Dios nos tiene y bueno, pues vamos a hablar sobre la promesa de la restauración divina, cuando Dios reconstruye aquello que parecía perdido o lo que ya parecía perdido. Y bueno, ¿qué les parece si antes de profundizar y iniciar en el tema, vamos con una oración? Nos ponemos en las manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Señor Jesús, hoy nos reunimos con el corazón abierto para escuchar tu voz y dejarnos transformar por tu amor. Tú conoces nuestra historia, nuestras alegrías y también nuestras heridas más profundas. Sabes cuáles son las luchas que vivimos en nuestras familias, los momentos de dolor, las decepciones, los fracasos y aquellas situaciones que humanamente parecen no tener solución. Te pedimos que envíes sobre nosotros tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y fortalezca nuestro corazón. Derriba todo miedo, toda desesperanza, toda incredulidad y todo aquello que nos impide confiar en tu poder redentor, restaurador. Danos la gracia de creer que para ti nada es imposible y que tu misericordia es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Señor, entra en nuestros hogares, restaura lo que el pecado, el egoísmo, el resentimiento, la enfermedad o las heridas han deteriorado. Sana los corazones heridos, fortalece los matrimonios, acerca a los padres con sus hijos, devuelve la paz donde hay división y renueva en cada uno el deseo de caminar junto a ti. Que esta reflexión que vamos a tener el día de hoy no sea solo un conocimiento más, sino un verdadero encuentro contigo, el Dios que devuelve la esperanza, que levanta al caído, que transforma las lágrimas en alegría. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestro entendimiento para comprender tu voluntad y sobre todo abre nuestro corazón para responder con generosidad a tu llamado. María, Madre de la Esperanza y Reina de las Familias, acompáñanos e intercede por cada uno de nosotros. San José, custodio de la Sagrada Familia, enséñanos a confiar en los planes de Dios aún en medio de las dificultades. Todo eso te lo pedimos, Señor Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida sentimos que hemos perdido algo, algo importante, ¿no? Que pueden ser pues nuestros años de juventud, oportunidades, relaciones, salud, paz, o incluso hemos perdido también esa cercanía con Dios. Y yo sé que pues muchas personas vienen preguntándose, ¿y si hubiera tomado otras decisiones, será demasiado tarde para comenzar de nuevo? Dios tendrá de verdad eso para mí, el perdón? Dios todavía podrá cambiar, Dios todavía podrá cambiar mi familia, mi vida, mis sueños. Dios podrá darme la oportunidad de ser mejor. Claro que sí, porque fíjense que la buena nueva del Evangelio responde siempre con esperanza. Para Dios nunca es tarde. Él no cambia el pasado, definitivamente no va a cambiar nuestro pasado, pero sí puede transformar el significado de nuestro pasado. Cuando una persona se abre a la gracia de Dios, cuando Dios convierte incluso esas heridas más profundas en una fuente de bendición, esta, esta se convierte de verdad en la promesa de la restauración divina. Fíjense, vivimos en una sociedad donde muchas personas experimentan rupturas familiares, heridas emocionales, adicciones, infidelidades, enfermedades, pérdidas económicas y de todo tipo de pérdidas, desesperanza.
dolor por la pérdida de un ser querido. Y bueno, ante todas estas realidades, es fácil pensar que ya no hay solución. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es precisamente el contrario. Dios es un Dios de restauración. Y bueno, la restauración divina es la acción sobrenatural sobre la cual Dios, mediante su palabra, mediante su acción, mediante su gracia, repara, sana y devuelve la plenitud a nuestra vida o a una relación quebrantada. Va más allá simplemente de regresar al estado original. Implica transformar el dolor en un propósito mayor y restituir lo que se había perdido o arruinado, ¿sí? Aquello que decimos, bueno, pues no entiendo por qué pasó, por qué fue. Entonces empiezas con el tiempo a darte cuenta que Dios tiene un plan, que actuó su gracia ante aquello que estaba perdido. Y yo me acuerdo mucho, pues, del santo Job, ¿no? Cómo pierde todo y después Dios lo recompensa en todo. Entonces, la restauración divina no significa simplemente volver al estado anterior. Cuando Dios restaura, Él transforma, purifica, conduce a una realidad nueva, más profunda y más fecunda. Él toma nuestras heridas, ¿sí? Las convierte en fuente de gracia, las sana. Él está con nosotros, nos carga. Yo me acuerdo mucho de ese pasaje, ¿no? De que se ve Jesús que va caminando en perdón, pero me tengo que tomar unos chochitos que tengo por aquí. Y bueno, ya se me pasó la hora y se me olvidaron, pero ahorita me los tomo. Me acuerdo mucho de ese pasaje, ¿no? En el que hay primero va una persona caminando por el mar, ¿no? Y se da cuenta que solamente, este, hay un par de pisadas, ¿no? La de él. Y dice, ¿cómo es posible que yo vaya solo caminando por estas pisadas? Dice, lo que pasa es que no iba solo. Este momento, ¿no? Este momento de esas pisadas que ves solo en la playa, los más difíciles de tu vida, no es que tú hayas ido solo caminando, es que Dios te llevaba cargado en los brazos, ¿no? Entonces, San Pablo nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, en Romanos 8:28. Pero bueno, ¿qué significa restaurar? Restaurar no es simplemente regresar las cosas a como eran, como por ejemplo como un restaurador, ¿no? Que rescata la belleza de una obra antigua. Dios no borra nuestra historia, Él la redime. O sea, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto lo dice en Romanos 5:20. O sea, Dios no viene a volvernos a nuestro estado anterior. No, Él viene a abrirnos una nueva puerta de esperanza, a abrirnos un nuevo camino y a darnos su gracia para que nuestra vida cambie. Fíjense, hay un testimonio de una joven que se llama Patty, pero no recuerdo el nombre. Ella, fue una mujer que cometió varios abortos, que estuvo en drogas, que vivió incluso, llegó a vivir hasta en situación de calle. Y llega un momento en su vida en que tiene un fuerte encuentro con Dios y ella cambia. Y dice que cuando de verdad viene la gracia de Dios a su vida, la transforma por completo. El perdón, la gracia de Dios en su vida, la ayuda y dice, me regresa incluso, siento que regresa hasta mi vida, hasta mi virginidad, ¿no? Hasta como yo era antes de tanto pecado. Y ella deja las drogas y ella empieza a trabajar pro vida, se convierte en una persona pro vida, después se enamora de un hombre bueno, se casa, hoy tiene una hija y ella va por todo el mundo platicando y hablando
sobre su testimonio de vida, sobre su cambio de vida y cómo Dios restaura su vida. Cuando de verdad crees, cuando de verdad te abandonas a su amor y a su gracia, Él puede hacer nuevas todas las cosas. Porque fíjense que si hay alguien especialista en restaurar vidas, pues es Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en José. ¿Se acuerdan de esa historia que en alguna ocasión les platiqué de José, el soñador, ¿no? Cómo restaura la vida, cómo cambia la vida, y no nada más, perdón, la vida de José, sino la vida de toda su familia. Ahí hay una restauración, ahí hay perdón, ahí hay amor. Y luego también lo vemos, algo que yo creo que merece mucho que analicemos, el caso de Pedro. Pedro, al que Dios le entrega las llaves de la iglesia. Pedro, el que se puede decir que más amaba a Jesús, ¿no? Pedro, el que lo niega y Dios lo restaura. Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces, ¿no? Porque con esas 3 veces él restaura ese amor que Pedro le tenía a Dios a cambio de las 3 veces que lo negó. Entonces esas 3 preguntas de Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces creo que el mejor restaurador es Dios. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y bueno, pues otro pasaje muy bonito, ¿no? De la Biblia, que nos habla sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo, pues son ejemplos de cómo Dios convierte el sufrimiento, el pecado, el fracaso en una nueva oportunidad de vida y de misión. Y bueno, si lo hizo con José, si lo hizo con Pedro, si nos lo narran el hijo pródigo, ¿qué más no puede hacer contigo y conmigo que somos pues pecadores, ¿no? Pues puede hacer muchísimo porque con su gracia podemos hacerlo todo. Nos basta la gracia, como decía San Pablo, ¿no? Joel, ¿no? Dios devuelve los años perdidos. En Joel 2:25 no significa que Dios haga regresar el tiempo, sino que puede hacer que nada de lo vivido sea inútil. Incluso el sufrimiento puede llegar a convertirse en sabiduría, las lágrimas en compasión y los errores que cometemos, pues en humildad. Porque el sufrimiento nos ayuda a sensibilizarnos, a ser más humanos, a poder percibir el dolor y el sufrimiento ajeno. Y los errores, cuando nos damos cuenta que cometimos un error, ay, la regué, me equivoqué, nos ayuda a darnos cuenta que tenemos que ser más humildes, que también nos equivocamos. Entonces, cuando hablamos de restauración divina, hablamos de la obra del Espíritu Santo que sana las heridas de nuestro corazón, que perdona el pecado, que reconstruye relaciones rotas, que devuelve la esperanza, que fortalece los matrimonios, que transforma nuestra vida personal. Y Dios no restaura únicamente las circunstancias. ¿Sabes qué es lo primero que Dios restaura? Es el corazón de las personas. Fíjense, yo me acuerdo de las primeras veces que fui a Medjugorje, estando allá, pues vas y subes el cerro de las apariciones, ¿no? El Potbor, y entonces pues ves que es un montón de piedras, y hay un montón de piedras y sueltas, ¿no? Y es un reto, ¿no? Pues estar subiendo entre piedras y entre todo ese camino, ¿no? Que es un camino, pues, lleno de eso, ¿no? De piedras y de situaciones. Y por ahí alguien decía, ¿no? Creo que el padre Slavko decía que está lleno de piedras y no deja de haber piedras, porque cuando vamos a Medjugorje dejamos nuestro corazón de piedra y volvemos con un corazón de carne. Entonces, cuando Dios de veras entra en nuestro corazón, nos quita ese corazón duro, ese corazón es de hecho una piedra y nos devuelve un corazón lleno de amor, un corazón que palpita, un corazón que es sensible, que es humilde y que sobre todo tiene esa capacidad de sentir compasión.
Y así lo enseña el profeta Ezequiel, ¿no? Les daré, así lo dice, ¿no? A través de él, les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es aquí Ezequiel 36, 26. Y bueno, pues fíjense que en la restauración de nuestro corazón, de nuestras almas, de nuestra persona, hay dimensiones. Y esas dimensiones son, por ejemplo, la sanidad interior. Es cuando Dios cura las heridas del alma, la culpa y el desgaste emocional que tenemos acumulado por años. Fíjense, hay personas que han tardado años en confesarse, años en regresar a Jesús. Y cuando lo hacen, vuelve esa paz, esa tranquilidad a su alma. La restitución, ¿no? Es otra dimensión. Devuelve el tiempo, la paz o las oportunidades que el quebranto o los errores arrebataron, a menudo otorgando mayor fortaleza espiritual. Y bueno, pues otra dimensión es la renovación espiritual. Reorienta a la persona hacia su propósito vital, original, mediante el arrepentimiento y la fe. Y fíjense que Dios siempre toma la iniciativa. Yo quiero platicarles un poquito de esa dimensión de la restauración en una experiencia en mi familia. Fíjense que cuando mi papá cayó en una enfermedad terminal, una enfermedad crónico-degenerativa, pues le dijimos, estaba en ese momento, estaba en el hospital y realmente nos habían dado esa noticia devastadora del poco tiempo que le quedaba de vida. Entonces, ya como quien dice, una condena de muerte y pues estábamos devastados. Imagínense, pues él aún no tenía esa noticia de esta enfermedad tan grave, ¿no? Pero él presentía, porque como todos los enfermos saben que tienen una enfermedad, saben que están en una situación, pero él realmente no sabía la dimensión de esa enfermedad. Entonces, estando ahí en el hospital, le sugerimos, pues, que si quería ver a un sacerdote, que lo visitara un sacerdote. Entonces, pues yo me fui por el sacerdote. Llego con el sacerdote y le digo pues la situación de mi papá, la edad, la enfermedad y todo, y se viene conmigo en el carro y vamos platicando y me dice, ¿cómo se llama tu papá? No, pues mi papá se llama Bernardo y pues lo llevo al hospital y pues él quiere, platique con él, tal vez quiera confesarse, y bueno, pues ya llega el padre, entra a la habitación de mi papá, pues se queda solo con él y después como de una hora aproximadamente sale, sale el padre. Yo la verdad, pues nomás le hago una señal a mi papá de adiós y me voy con el padre, ¿no? Me voy con el padre y ya me empieza a platicar el padre, pues, de mi papá y que pues todo muy bien y dejo al sacerdote, regreso al hospital y mi papá estaba ansioso porque llegara para contarme. Y me dice, Laura, hace 40 años que no me confesaba. Y no sabes la paz tan grande que sentí con esta confesión. Me regresó la paz a mi corazón. Pero fíjate que tuve tres grandes regalos. Primero, haber recibido la reconciliación, el perdón de Dios. Después, haber recibido la Eucaristía, porque el Padre iba preparado con una Eucaristía, con una hostia para que mi papá comulgara. Dice, recibí la Eucaristía. Y cuando sentí que iba entrando la hostia por mi garganta, por mi pecho, empecé a sentir que se abría mi pecho y entraba una gran luz, como una luz que estaba llenando mi corazón. Dice, pero eso no fue todo. Cuando también el padre me dio los santos óleos, o sea, me dio no los santos óleos, perdón, la unción, los santos óleos cuando ya se murieron, la unción de los enfermos.
me dio la unción de los enfermos. Y la mirada, Laura, esa mirada del sacerdote era la mirada de Dios, era la mirada de Jesús. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasó aquí? Pues son las dimensiones de la restauración, ¿no? Primero, la sanidad interior, cura las heridas del alma a través de la reconciliación, la culpa y el desgaste emocional acumulado por años. Puede restaurarse en una confesión. La restitución devuelve el tiempo, la paz o las oportunidades de quebranto o de los errores que arrebataron, a menudo otorgando mayor fortaleza espiritual. Y claro que le dio una fortaleza espiritual a mi papá porque a partir de ahí vivió confesado y vivió en comunión y vivió recibiendo a Jesús por lo menos una vez a la semana, ¿no? La renovación espiritual, ¿no? Reorienta a la persona hacia su propósito vital original mediante mediante el arrepentimiento y la fe. Entonces, Dios siempre toma la iniciativa. Ante una enfermedad, ante una circunstancia, Él está ahí. Toda la historia de la salvación, fíjese, es una historia de restauración. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a ver después del pecado original. Dios no abandona al hombre. Lo está buscando y está buscando cómo ayudarle y cómo volverlo hacia él. ¿Sí? Después del diluvio, ¿qué pasa? Establece una alianza. Después del diluvio viene la alianza y el hombre después del diluvio se vuelve a portar mal. Y entonces saca al exilio al pueblo de Israel. Y después de que saca a su pueblo y que, bueno, ya sabemos toda la historia del Antiguo Testamento, llega Jesús, la cruz, llega la resurrección, llega la restauración total, porque saben que siempre la misericordia tiene la última palabra. Y decía el Papa Francisco, nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. No es la lógica del Evangelio. Siempre Dios te está buscando y siempre te está dando la oportunidad. No es la lógica del Evangelio, pero también depende de ti. Dios te tiende la mano, pero también está esperando que tú hagas algo, que tú también te acerques, ¿no? Fíjense que hay un sacerdote, el padre Chad Ripperger, que tiene pues varias conferencias y todo. Y entre unas de esas conferencias, a mí me gustó mucho esas claves que da de la restauración divina, ¿no? Y dice que esas claves, por ejemplo, el orden y la gracia, que el orden y la gracia es cuando implica volver a colocar a Dios en el centro de en nuestra vida y restaurar la gracia santificante en las almas. O sea, cuando una de las claves es esta, ¿no? Volver que Dios sea el centro de mi vida, ¿sí? Que viva yo en la gracia. Y bueno, habla también de otra clave que es la guerra espiritual, ¿no? Que se logra combatiendo activamente la influencia del demonio y el secularismo que vivimos mediante la oración, la penitencia y sobre todo mediante los sacramentos. Y bueno, pues también nos habla de esa visión tradicional, ¿no? Que defiende el retorno a las raíces doctrinales de la doctrina clásica, ¿no? La liturgia, los roles familiares católicos tradicionales, todo esto son claves para la restauración divina. Porque fíjense que tenemos que entender algo que es muy importante. Dios nunca desperdicia el sufrimiento cuando este sufrimiento se une a Cristo. Y también otra cosa que es muy importante es saber que la gracia siempre es más fuerte que el pecado. Cuando tú estás en gracia de Dios, eres más fuerte que el pecado. Y hay que pedirle a Dios esa gracia. Y también entender algo muy importante. Ya se los platiqué. La confesión restaura el alma. Hay un testimonio hermoso que me gustaría que ustedes lo pudieran ver en YouTube, el testimonio de Patrick en Medjugorje. Es un hombre que vivía en un pecado tremendo, ¿no? Y que él habla, ¿no? Desperdicié tantos años de mi vida viviendo con un Dios que era el Dios del dinero
Y bueno, pues llegan los mensajes de la Virgen de Medjugorje, tocan su corazón y a través de la confesión, él siente esa restauración divina. Y entonces se da cuenta de que Dios a través de la confesión lo perdona y perdona su pecado. Y él deja todo lo que tenía, toda su fortuna, y se va a vivir a Medjugorje, y allí en Medjugorje construye un castillo. Y ese castillo lo construye para recibir a los sacerdotes que van a Medjugorje y los recibe en un castillo como reyes, ¿no? Como reyes, y ahí les da alimentación, hospedaje, y él todos los días comparte ese testimonio tan hermoso que tiene y que ustedes pueden verlo en YouTube. Entonces, la confesión restaura el alma y nos regresa esa gracia. Y nos da, cuando nos regresa esa gracia, nos da la oportunidad, la fortaleza, la fuerza de no volver a pecar. Pero bueno, tenemos que ser conscientes y también actuar, ¿no? También vivir y actuar y crecer en virtud. También es una lucha que tenemos que hacer nosotros. Por eso hablábamos de esa guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y tenemos también que ser soldados, ¿no? Dar esa guerra. Entonces, Dios suele sanar de manera gradual. Gradual, aunque fíjense que yo creo que muchas veces cuando de verdad llega, por ejemplo, como en el caso de Patrick, ¿no? Hay un cambio de vida, una conversión total y en muchas personas se da, pero él continúa gradualmente transformándonos, cambiándonos, perfeccionándonos y él va formando el corazón con paciencia. Cristo vino a restaurarlo todo, no nada más vino a enseñar, vino a devolvernos la vida eterna, a restaurar nuestra vida ya que nosotros tengamos una vida eterna, a que no se acabe todo con el pecado. Él restauró la dignidad de los pecadores, él restauró, les dio la salud a los enfermos, no nada más a los enfermos del cuerpo, sino también a los enfermos espirituales. Él nos regresa la esperanza cuando estamos desesperados. Él nos da la fe de los discípulos, esa fe fuerte que tuvo y que transmitió a los discípulos, viene también hacia nosotros. Y bueno, pues Él restaura la familia humana mediante la restauración. Porque fíjense, él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Y quiénes eran los que estaban perdidos? Pues nosotros. Y nosotros cuando estamos alejados de Dios, estamos perdidos. Y viene a restaurarnos. Entonces, entender que de verdad la restauración comienza en el corazón, cambiándonos el corazón, cambiando este corazón de piedra por un corazón de carnes. Fíjense, muchas personas desean pues que cambien los demás, pero Dios comienza restaurándonos y cambiándonos a nosotros mismos. El problema más profundo nunca solamente es el exterior, es el interior, ¿sí? Porque fíjense, cuando vamos a confesarnos, el Padre no pregunta los pecados de los demás, pregunta tus pecados, lo que tú has hecho mal, lo que tú te has equivocado, en lo que tú estás mal. Por eso es bien importante saber hacer un buen examen de conciencia y interiorizar y vernos nosotros, no ver a los demás y no culpar a los demás incluso de nuestro pecado, sino reconocerlos porque es la única forma de cambiar. Jesús dijo, fíjense, del corazón salen los malos pensamientos. Y Mateo 15:19 nos dice, cuando cambia el corazón, perdón, esto es Mateo nos dice esto, ¿no? Del corazón salen los malos pensamientos. Y bueno, en el 15:19 y más. Ahí ustedes van a encontrar a partir del 19 un montón de cosas que nos habla San Mateo, ¿no? De todo lo que sale del corazón, ¿no? Del corazón, cuando hay un mal en el corazón. Y fíjense que cuando cambia el corazón, cambia el matrimonio. Cuando cambia el matrimonio, cambia la familia. Cuando cambia la familia,
cambia la sociedad. Entonces, qué importante es restaurar las heridas de nuestra infancia, de las que platicábamos el año pasado, la semana pasada. Platicábamos de esas 5 heridas que tenemos de nuestra infancia y qué importante es ponerlas en la presencia de Dios y cambiar esas heridas. Porque hay muchas familias en las que esas heridas se transmiten de generación en generación, odio, el no perdón, la soberbia, tantas cosas, ¿no? Que vamos transmitiendo. ¿Por qué no vamos, este, transmitiendo y cambiando todas esas heridas en algo positivo? ¿Sí? Bueno, pues si yo tengo la herida del abandono, pues yo no voy a volver a abandonar. Yo voy a ser alguien presente. Si yo tengo la herida del rechazo, pues yo no voy a rechazar. Yo voy a amar, voy a aceptar. Si yo tengo la herida de la indiferencia, pues yo no voy a ser indiferente. Yo voy a transmitir ese amor. O sea, todo lo podemos cambiar en positivo. Entonces, Dios puede sanar incluso esas memorias, esas mentes que tenemos de mensajes, de heridas, ¿no? Lo puede transformar. Y dice el Salmo 147:3, me encanta. Él sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Qué hermoso. Me imagino cuando ese corazón está tan lastimado, tan herido, Dios cubriendo ese corazón con su amor, ¿no? Sanándolo. Y el catecismo también nos enseña que la gracia de Cristo no elimina la naturaleza, sino que la sana y la eleva. ¿Qué impide la restauración? Fíjense, hay cosas que sí pueden impedir la restauración, impedir. El orgullo, la desesperanza, cuando nos aferramos a nuestro orgullo, a la desesperanza, a no querer perdonar, a estar atrapados en el pasado, pues ahí no hay restauración. Ahí Dios no puede trabajar. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que dejar ese orgullo. Tienes que vivir en esperanza. Tienes que perdonar y tienes que dejar el pasado atrás. ¿Sí? Dejarlo, soltarlo y vivir mirando hacia adelante, hacia el frente. Fíjense que la restauración en las familias es muy importante. Hay muchas familias que viven heridas por infidelidades, por violencia, por adicciones, por palabras ofensivas, por abandono. La restauración comienza cuando alguien decide romper el ciclo de resentimiento y abrirse a la gracia de Dios. La restauración puede llegar a la familia por una persona, por solo una persona, ¿sí? Que se abre la gracia de Dios. Bueno, llega la gracia a desbordarse en toda esa familia, poco a poco. Dios va trabajando con paciencia, corazón por corazón. Entonces, hay que restaurar el matrimonio. Muchos matrimonios piensan que ya no hay solución. Yo he sabido de matrimonios al borde del divorcio que Dios los restaura. Acércate a Dios, pídele a Dios con el corazón abierto. Vence tu orgullo, perdona. Dios puede devolver el diálogo en tu matrimonio, el perdón, la confianza, la ternura, la unidad. Puede renovar todo. Él lo puede. Pero también tienes tú que poner de tu parte. Tienes que cambiar tu corazón. Tienes que abrir tu corazón. San Pablo nos exhorta, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Dios nos perdonó todo a través de Cristo. Efesios 4:32. San Juan Pablo II nos enseñó, la familia cristiana está llamada a experimentar una continua renovación. Es un trabajo diario. El trabajo de la familia no es ya perdoné y ya me siento en mis laureles. O ya, no, no, no. Es un trabajo de amor, de perdón todos los días. Es un trabajo de vencernos a nosotros mismos. A lo mejor de dejar de ver los errores del otro y ver mis errores, tratar de cambiar yo, de ser consciente yo, qué estoy haciendo yo mal y qué puedo hacer porque la otra persona
sea feliz. Fíjense, cuando nos casamos, precisamente eso es lo que buscamos, la felicidad. Pero si vivimos pensando en que el otro me va a hacer feliz, pues estamos esperando en vano. La felicidad tenemos que crearla nosotros mismos y darla a los demás. Ah, tú piensa, ¿qué puedo hacer hoy para que el otro esté mejor y más feliz? ¿Qué puedo hacer? El pecado nos invita, nos hace creer, ¿no? Muchas veces no vales, no tienes remedio, no puedes cambiar. Y Cristo ante esto nos responde, eres mi hija, eres mi hijo, eres amado. Hoy, en la lectura de hoy, dice Jeremías, ¿no? Le dice Dios a Jeremías, con amor eterno te he amado. Creo que es una de las frases favoritas del Antiguo Testamento, ¿no? Para mí, con amor eterno te he amado. Aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo no te olvido. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Qué hermoso. Entonces, eres amado por Dios. Y fíjense que hay 5 pasos para comenzar y para restaurar, para que entre esa restauración divina a nuestra vida y a nuestra familia. Aceptar la verdad, arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal, acudir a la confesión y a la Eucaristía, perdonar y sobre todo perseverar. Entonces, 5 pasos: aceptar la verdad, arrepentirnos, acudir a la confesión y a la Eucaristía, perdonar y perseverar en la gracia. Aunque caigas, vuelve a levantarte, ¿sí? Cada vez con ese propósito de enmienda vas a ver que menos caídas vas a tener. Restaurar mediante los sacramentos es importante, ¿sí? La iglesia es un instrumento de restauración. ¿Y cómo lo hace? A través de los sacramentos, a través de la confesión, de la Eucaristía, de la oración, de la vida comunitaria, ¿sí? Y el catecismo precisamente nos enseña que los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo para sanar y dar vida. Ya sabemos que los sacramentos tienen, incluso, por ejemplo, hay sacramentos que se conocen como de sanación, ¿no? Por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos y también el sacramento de la reconciliación es un sacramento que se reconoce como sacramento de sanación, de que purifican, que limpian, ¿sí? Que sanan. Y luego hay los de servicio, que es el matrimonio y la ordenación sacerdotal. Entonces, bueno, luego podemos profundizar un poquito más en lo que son los sacramentos, pero este el catecismo sobre todo en el sacramento de la reconciliación afirma que los que se acercan al sacramento de la penitencia reciben de la misericordia de Dios el perdón de las ofensas hechas a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia. O sea, cuando tú acudes al sacramento de la reconciliación, recibes el perdón de Cristo y te reconcilias con la iglesia, con tus hermanos. Estás libre, ¿sí? Libre de ese pecado. Bueno, el catecismo y San Juan Pablo II enseñan que no hay falta que la iglesia no pueda perdonar. La iglesia, siempre que tú reconozcas y estés arrepentido, perdona. Y que la misericordia de Dios no tiene límites. San Juan Pablo II, en Dives y Misericordia, recuerda que la misericordia divina puede sacar el bien incluso del mal. Entonces, la restauración divina también exige nuestra colaboración. Dios puede hacerlo todo, pero respeta nuestra libertad, nuestra decisión de querer, ¿sí? Para ello necesitamos arrepentimiento, perdón, humildad y perseverancia y oración y vida sacramental. Y saben, Santiago, el apóstol Santiago nos enseña, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios siempre nos está buscando. Joel dice que la gran promesa de la restauración es realmente uno de los textos más hermosos de toda la Biblia y dice, les devolveré los años que devoró la langosta. Qué hermoso. No significa
realmente con esto recuperar el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo en años. Significa que Dios puede hacer fecundo incluso aquello que parecía que estaba perdido. Nunca es demasiado tarde para quien confía en Dios, porque saben, Dios, Cristo, hace nuevas todas las cosas, porque la restauración culmina precisamente en esto, en Cristo, en Cristo restaurado. En Apocalipsis 21:5 dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y no dice, hago algunas, dice todas. Eso incluye matrimonios, familias, hijos, corazones, proyectos, enseñanzas, todo. San Juan Pablo II también nos enseña que la familia encuentra en el designio de Dios no solo su identidad, sino también su misión. Y Benedicto XVI, la esperanza cristiana transforma la existencia porque nace del encuentro con Cristo. Entonces, bueno, pues vayamos con alegría pensando y haciéndonos esas preguntas. ¿Qué área de mi vida necesita hoy la restauración de Dios? ¿Hay alguien a quien aún no he perdonado? ¿Estoy permitiendo que Cristo sane mis heridas? ¿Qué paso concreto puedo dar esta semana o en estos días para colaborar con la obra restauradora de Dios en mi familia? Entonces, bueno, ya como conclusión, Dios no promete una vida sin heridas, sino promete una vida redimida. La última palabra no la tiene el pecado, el fracaso ni la muerte. La última palabra la tiene Cristo resucitado. La restauración divina no es una idea bonita ni un simple deseo, es una promesa que atraviesa la Sagrada Escritura y se hace realidad en Jesucristo. Dios no elimina nuestro pasado, pero puede redimirlo y convertir nuestras heridas en fuente de gracia. Ninguna familia está tan rota que Él no pueda reconstruirla. Ningún matrimonio está tan herido que su amor no pueda renovar. Y ningún corazón está tan endurecido que el Espíritu Santo no pueda transformar. La invitación es a abrirle la puerta a Cristo, confiar en su misericordia y caminar con perseverancia en la oración, en los sacramentos y en el perdón. Porque ¿saben qué? Cuando Dios entra en una historia, la esperanza renace y comienza una vida nueva. ¿Qué esperas para comenzar una vida nueva en Cristo? Él te espera. Él está ahí siempre, buscándote, llamando a tu corazón. Pero recuerda que solo tú tienes esa llave que abre esa puerta para permitirle que entre. Bueno, pues los espero hasta la próxima, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en la página de Formando Familias Fuertes en tu programa Sanando Familias. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.